En la sesión de fotos familiar, mi hija de 8 años se sentó en la primera fila, sonriendo. Recibimos las tarjetas de Navidad, y ella había sido eliminada con Photoshop de todas y cada una de ellas. Rompió a llorar cuando lo vio, preguntando qué había hecho mal. Yo no grité. Hice esto. A la mañana siguiente, mi madre abrió su regalo y se puso pálida. Abrí el paquete de tarjetas de Navidad de nuestra sesión de fotos familiar, emocionada por compartirlas con Sofie. Mi hija de 8 años corrió, saltando de emoción por verse en las hermosas fotos navideñas. Pero mientras extendíamos las brillantes tarjetas sobre la mesa de nuestra cocina, la sonrisa de Sofie se desvaneció al instante. Sus hermanos estaban allí. Sus primos estaban allí, pero ella había sido completamente borrada de todas y cada una de las fotos. Sofie rompió a llorar, preguntando qué había hecho mal. Miré las imágenes manipuladas en estado de shock, dándome cuenta de que mi propia familia había orquestado este cruel rechazo a mi hija. Esto no era un accidente o un error. Era una guerra emocional deliberada y calculada contra una niña inocente. Las lágrimas de Sofie empaparon mi camisa mientras sostenía su cuerpo tembloroso contra el mío. Su vocecita seguía repitiendo la misma pregunta desgarradora entre sollozos. ¿Por qué la abuela no la quería en las fotos? Le sequé la cara suavemente, prometiéndole que encontraría respuestas y arreglaría esto. Mis manos temblaban mientras marcaba el número de mi madre, tratando de mantener la voz firme mientras Sofie se aferraba a mi pierna. Mamá, tenemos que hablar de las tarjetas de Navidad, dije cuando Janet respondió al tercer timbre. Oh, hola, Alice, querida. ¿No son preciosas? El fotógrafo hizo un trabajo tan hermoso. Su tono tenía esa dulzura artificial que había aprendido a reconocer a lo largo de los años. Sofie ha sido eliminada por completo de todas las fotos. Está destrozada. Una pausa se extendió entre nosotras antes de que la voz de mi madre cambiara ligeramente. Bueno, fue una elección artística. La composición se veía mucho mejor sin complicaciones. El fotógrafo sugirió que crearía un retrato familiar más cohesivo. Se me revolvió el estómago. Complicaciones. Así llamaba a mi hija. Sofie es tu nieta, mamá. ¿Cómo pudiste aprobar que la eliminaran? Alice, estás siendo demasiado emocional. Estas fotos representan la imagen de nuestra familia para toda la comunidad. Necesitamos que reflejen estabilidad y armonía. Colgué antes de decir algo de lo que no pudiera retractarme. Sofie me observaba con grandes ojos inquisitivos que parecían demasiado viejos para sus 8 años. Luego llamé a mi hermana Linda, esperando encontrar algo de cordura en esta pesadilla. Oh, las fotos salieron preciosas, dijo Linda de inmediato. Mamá tomó la decisión correcta sobre la edición. Sofie simplemente no encajaba en la estética que buscábamos. ¿Ya entiendes? No, Linda, no entiendo. Es una niña. Mira, Alice. Todos sabemos que las cosas han sido difíciles desde tu divorcio. Las fotos familiares deben representar lo mejor de nosotros, no recordar a todos las complicaciones. Esa palabra otra vez. Me di cuenta de que esta conversación había sido ensayada, coordinada. Habían discutido esta decisión sin mí, reduciendo a mi hija a un problema que necesitaba ser resuelto. Sofie tiró de mi suéter. Mami, ¿puedo llamar a la abuela yo misma? Quizás si me disculpo por lo que hice mal, me volverá a poner en las fotos. La inocencia de su petición rompió algo dentro de mí. Me arrodillé a su altura, mirando a unos ojos que albergaban la misma esperanza que yo había tenido de niña, buscando la aprobación de mi propia madre. Cariño, no hiciste nada malo. Absolutamente nada. Pero la duda se coló en mi voz incluso mientras pronunciaba las palabras. Necesitaba entender cuán profunda era esta traición. Esa noche, después de acostar a Sofie con cuentos y abrazos extra, llamé a mi hermano David. Siempre había sido el miembro más directo de nuestra familia. Dave, necesito que seas honesto conmigo sobre las fotos de Navidad. El silencio se extendió por la línea telefónica antes de que él suspirara pesadamente. Alice, la familia tenía preocupaciones sobre incluir a Sofie en los retratos formales de este año. ¿Qué tipo de preocupaciones? Tu divorcio creó mucho drama.
Mamá sintió que Sophie representa, bueno, los errores y las malas decisiones que perturbaron la armonía de nuestra familia. Pensó que unas fotos familiares limpias ayudarían a todos a seguir adelante. Sophie representa mis malas decisiones. Las palabras se sentían como ácido en mi garganta. Tienes que entender la perspectiva de mamá. Ha trabajado duro para mantener la reputación de nuestra familia en la comunidad. Toda la situación de Marcus fue vergonzosa para todos. Toda la situación de Marcus fui yo escapando de un matrimonio emocionalmente abusivo en el que todos ustedes me animaron a quedarme. La voz de David se suavizó ligeramente. Mira, no estuve de acuerdo con la decisión de las fotos, pero no iba a pelear con mamá por eso. Ya sabes cómo se pone cuando se cuestionan sus planes. Después de colgar, me senté en mi sala de estar a oscuras, y las piezas de un rompecabezas más grande comenzaron a formarse en mi mente. Mi sobrina adolescente, Emma, había estado inusualmente callada durante la sesión de fotos, evitando el contacto visual cuando Sophie posaba emocionada en la primera fila. Emma siempre estaba pegada a su teléfono, constantemente haciendo capturas de pantalla de conversaciones y chats grupales. A la mañana siguiente, recogí a Emma para nuestra cita habitual de café, una tradición que habíamos mantenido a pesar de las tensiones familiares. Parecía nerviosa, jugueteando con la funda de su teléfono mientras nos sentábamos en nuestro rincón habitual en el restaurante local. Emma, has estado actuando de forma extraña. ¿Está todo bien? Miró a su alrededor nerviosamente antes de sacar su teléfono. Tía Alice, hay algo que necesitas ver, pero no puedes decirle a nadie que te lo mostré. Mi corazón se aceleró mientras ella se desplazaba por las capturas de pantalla de un chat grupal familiar al que nunca me habían añadido. El hilo de la conversación mostraba mensajes de 3 semanas antes de nuestra sesión de fotos. Janet, el fotógrafo necesita el recuento final de cabezas para la disposición. ¿Incluimos a la hija de Alice? Linda, ¿tenemos que hacerlo? De todos modos, va a destacar con ese corte de pelo que Alice le hizo. Tío Thomas, seamos prácticos. Estas fotos representan a nuestra familia durante años. Queremos recordatorios de las malas decisiones de vida de Alice cada vez que alguien nos visite. Robert, tu madre tiene razón. Fotos limpias, imagen limpia. David, esto se siente duro. Sophie es solo una niña. Janet, David, Sophie representa todo lo inestable de la situación actual de Alice. El fotógrafo puede editarla durante el procesado. Alice nunca sabrá que fue intencional. Linda, solución perfecta. Diremos que fue una dirección artística. Las palabras se volvieron borrosas mientras las lágrimas llenaban mis ojos. La mano de Emma tocó la mía suavemente sobre la mesa. Lo siento mucho, tía Alice. Quería decírtelo antes, pero mamá dijo que me castigaría por un mes si interfería en los asuntos familiares. El engaño cuidadosamente orquestado me dejó sin aliento. Habían planeado esta cruel exclusión con antelación, preparando excusas y coartadas mientras Sophie posaba inocentemente para fotos en las que nunca aparecería. No fue una decisión de último momento. Fue una guerra emocional calculada contra una niña de 8 años que confiaba completamente en ellos. No pude dormir esa noche, con las capturas de pantalla de Emma grabadas en mi memoria. A la mañana siguiente, tomé una decisión que iba en contra de todos los instintos que desarrollé al crecer en mi familia. Iba a confrontar esto de frente. La cena del domingo en casa de mis padres había sido una tradición sagrada durante años, la única constante a través de divorcios, cambios de trabajo y altibajos de la vida. Hoy, esa tradición serviría a mis propósitos. Sophie llevaba su vestido morado favorito con flores blancas, el que mi madre le había elogiado el mes pasado. Charlaba emocionada en el coche sobre mostrarle a la abuela su último proyecto de arte, una acuarela de nuestra familia, incluyendo a cada persona, mascotas incluidas. La inocencia en su voz me oprimió el pecho con furia protectora. La casa bullía con su energía habitual de domingo cuando llegamos. Los hijos de Linda corrían por la sala de estar mientras el tío Thomas pontificaba sobre política local a cualquiera que estuviera a su alcance. Mi padre, Robert, estaba sentado en su sillón de cuero, con el periódico formando una barrera protectora entre él y el caos. Mamá salió de la cocina con su mejor sonrisa de anfitriona, la misma que había perfeccionado para los comités de la iglesia y las asociaciones de vecinos. Alice, cariño, y ahí está mi pequeña Sophie.
Las palabras goteaban con una falsa calidez. Sophie corrió hacia su abuela para recibir un abrazo que Janet le devolvió con visible rigidez. Esperé hasta que todos se reunieron alrededor de la mesa antes de sacar mi teléfono. Quería mostrarles a todos las hermosas tarjetas de Navidad que recibimos. La mesa quedó en silencio mientras extendía las fotos impresas. La cara de Sophie se iluminó al principio, luego se arrugó al darse cuenta una vez más de que no existía en ninguna parte de estos recuerdos familiares. Abuela, ¿por qué no estoy en ninguna foto? Me senté justo aquí, en la primera fila. Sophie señaló un espacio vacío que debería haber contenido su brillante sonrisa. Janet se limpió la boca con una servilleta de lino, ganando tiempo. Bueno, cariño, a veces los fotógrafos toman decisiones artísticas sobre la composición y la iluminación. Pero, abuela, yo estaba allí. Mami tiene fotos en su teléfono de antes de las fotos de verdad. Los adultos alrededor de la mesa se movieron incómodos. Linda intervino con un refuerzo. Sophie, cariño, a veces las fotos se ven mejor cuando están simplificadas. No es nada personal. ¿Qué significa simplificada? La lógica de 8 años de Sophie atravesó sus explicaciones ensayadas. Me incliné hacia adelante, haciendo contacto visual con cada miembro de la familia. Significa que decidieron que no pertenecías a la foto familiar, cariño. Y quiero saber por qué. El tío Thomas se aclaró la garganta con importancia. Alice, quizás deberíamos discutir esto en privado. No, Sophie merece escuchar la verdad sobre por qué su propia familia la borró de la existencia. La máscara de anfitriona de mi madre finalmente se deslizó. Alice, estás haciendo una escena por nada. Sophie necesita entender que las fotos familiares representan nuestra mejor imagen. Necesita ganarse su lugar a través de un mejor comportamiento y menos arrebatos dramáticos. ¿Qué arrebatos dramáticos?, exigí. Tiene 8 años. El llanto en la fiesta de cumpleaños del mes pasado, la forma en que monopoliza la atención con su charla constante, las preguntas sobre por qué papá ya no vive contigo. Es incómodo para todos. Los ojos de Sophie se llenaron de lágrimas, pero esta vez vi algo diferente. No solo dolor, sino una comprensión incipiente de que los adultos en los que confiaba le habían estado mintiendo. Mi padre finalmente bajó su periódico, pero sus ojos encontraron la mesa en lugar de mi cara. El silencio se prolongó hasta que la prima Marta habló desde el otro extremo de la mesa. Para ser honesta, Alice, toda la familia tiene preocupaciones sobre la estabilidad emocional de Sophie. El divorcio afecta a los niños de maneras que pueden ser desafiantes para la dinámica familiar. ¿Desafiantes cómo? Bueno, ha estado mostrando signos de comportamiento de búsqueda de atención. La forma en que se mete en las conversaciones de adultos. Las reacciones emocionales cuando las cosas no salen como ella quiere. Nos preocupa que haya heredado algunos de los rasgos más problemáticos de Marcus. La habitación dio un ligero giro mientras la magnitud de su ataque coordinado se hacía evidente. No solo estaban excluyendo a Sophie de las fotos. Estaban construyendo sistemáticamente un caso en contra de su carácter, su salud emocional, su lugar en la estructura familiar. ¿De qué otros eventos ha sido excluida Sophie?, pregunté en voz baja. Más miradas incómodas se cruzaron alrededor de la mesa. La voz de Linda flaqueó ligeramente mientras respondía. Alice, hemos tenido que tomar decisiones difíciles sobre las listas de invitados y las limitaciones de espacio. Algunas reuniones son más adecuadas para adultos o grupos de edad específicos. ¿Cómo qué reuniones? La fiesta de graduación de Emma fue bastante pequeña. La celebración de la jubilación del tío Charles tenía asientos limitados. La cena de aniversario de Thomas era realmente para parejas. La voz de Sophie cortó sus explicaciones como un cuchillo. Mami, te pregunté por qué nunca nos invitan a las fiestas de cumpleaños. Dijiste que la gente estaba ocupada. La sangre se me fue del rostro mientras los recuerdos volvían en tropel. Meses de conflictos de agenda y situaciones se me olvidó mencionar que atribuía la incomodidad de mi familia con mi divorcio. Fiestas de cumpleaños, reuniones navideñas, celebraciones de graduación y cenas de aniversario. Todo sucediendo sin nosotras, mientras yo le ponía excusas a mi hija sobre por qué sus primos y tíos de repente no tenían espacio para ella en sus vidas. Marta se reclinó en su silla con una expresión que se parecía más a la piedad que a la vergüenza. Alice, tienes que entender nuestra posición.
Sophie representa un recordatorio del fracaso de tu matrimonio, tus dificultades financieras, tu inestabilidad emocional durante el proceso de divorcio. Las queremos a ambas, pero no podemos permitir que esas asociaciones afecten el bienestar y la reputación general de la familia. Las palabras golpearon como golpes físicos. Dificultades financieras que habían presenciado sin ofrecer ayuda. Inestabilidad emocional durante el periodo más traumático de mi vida adulta. Fracaso matrimonial que en realidad había sido una huida del abuso. Cada vulnerabilidad que había mostrado durante mis momentos más oscuros había sido catalogada y utilizada como evidencia en contra del valor de mi hija. Sophie se levantó de su silla, su pequeña voz cortando la conversación de los adultos con una claridad devastadora. Ahora lo entiendo. No me quieren porque papá fue malo con mami, y eso me hace estar rota a mí también. El silencio que siguió a su declaración fue ensordecedor. Mi hija de 8 años había atravesado capas de manipulación adulta y posicionamiento social para identificar la verdad central. La veían como contaminada por asociación con un trauma que ella nunca eligió. Recogí nuestros abrigos mientras la familia permanecía en un silencio atónito alrededor de su mesa perfectamente puesta con sus exclusiones perfectamente planeadas. Cuando llegamos a la puerta, mi madre gritó con una alegría desesperada. Alice, no te precipites, solo estamos tratando de ayudar a Sophie a entender cómo funcionan las familias. Me volví una última vez, con la pequeña mano de Sophie firmemente agarrada a la mía. Tienes razón, mamá. Está aprendiendo exactamente cómo funciona esta familia. Los días siguientes pasaron en una neblina de revelación y rabia mientras comenzaba a investigar cuán profundo había penetrado esta exclusión sistemática en nuestras vidas. Sophie iba a la escuela cada mañana con una alegría forzada, pero la sorprendía mirando esas fotos de Navidad manipuladas cuando pensaba que yo no estaba mirando. Las preguntas en sus ojos exigían respuestas que estaba decidida a proporcionar. Empecé con las tarjetas de cumpleaños. Sophie siempre había estado confundida acerca de por qué su familia extendida parecía olvidar su día especial mientras nunca se perdían las celebraciones de sus primos. Yo había puesto excusas sobre agendas ocupadas y retrasos postales, pero ahora necesitaba la verdad. Una llamada a nuestra cartera, la señora Rodríguez, reveló la primera capa del engaño. Oh, sí, señora Alice, he querido mencionar esto durante meses. Varias veces este año, su madre me ha encontrado al final del camino de entrada cuando tenía paquetes o tarjetas dirigidas a Sophie. Dijo que quería dárselos personalmente en las reuniones familiares. Mis manos temblaron mientras procesaba esta información. ¿Se las llevó todas? Bueno, las tarjetas de cumpleaños de sus tíos, algunos paquetes que parecían regalos. Siempre prometió asegurarse de que Sophie lo recibiera. No le llegaron. No nos habían llegado. Meses de correo deliberadamente interceptados significaban que Sophie había pasado cumpleaños creyendo que su familia extendida la había olvidado, mientras que las tarjetas y los regalos estaban en algún lugar de la casa de mi madre, escondidos como secretos vergonzosos. El siguiente descubrimiento provino de la maestra de Sophie, la señora Patterson, durante una inesperada llamada telefónica ese martes por la noche. Señora Alice, quería dar seguimiento a nuestra conversación del mes pasado sobre la situación familiar de Sophie. Disculpe, ¿qué conversación? Una pausa llenó la línea antes de que la señora Patterson continuara con cuidado. Su madre llamó en octubre expresando preocupaciones sobre la estabilidad emocional de Sophie en casa. Mencionó que usted estaba luchando financiera y emocionalmente y que Sophie podría necesitar apoyo adicional en la escuela. Se me heló la sangre. ¿Mi madre llamó a la escuela de mi hija? Se identificó como la abuela y el contacto de emergencia de Sophie. Fue bastante detallada sobre sus preocupaciones con respecto al ambiente hogareño de Sophie y su capacidad para proporcionar un cuidado constante. ¿Qué dijo específicamente? La voz de la señora Patterson llevaba una cautela profesional. Mencionó horarios de comida irregulares, frecuentes arrebatos emocionales en casa, preocupaciones sobre su salud mental después de su divorcio. Nos pidió que monitoreáramos a Sophie en busca de signos de negligencia o inestabilidad. Las paredes del aula se sentían como si se estuvieran cerrando alrededor de mi hija mientras yo permanecía ajena a la vigilancia. Mi propia madre se había puesto en contacto con la escuela de Sophie para sembrar dudas sobre mi crianza, creando un rastro de papel de preocupaciones que más tarde podrían justificar una intervención.
Señora Patterson, ¿mi madre proporcionó algún ejemplo específico o evidencia de estas preocupaciones? Mencionó que Sofía había sido excluida de reuniones familiares recientes debido a problemas de comportamiento y que usted había estado tomando decisiones financieras preocupantes. Nos pidió que documentáramos cualquier señal de que Sofía no estuviera recibiendo el cuidado adecuado en casa. Le di las gracias a la señora Patterson y colgué antes de que mi voz pudiera traicionar la furia que se acumulaba dentro de mí. No solo estaban excluyendo a Sofía de los eventos familiares. Estaban socavando activamente mi credibilidad como su madre con su escuela, su comunidad, cualquiera que pudiera proporcionar apoyo o estabilidad. La siguiente revelación provino de nuestra vecina, la señora Chen, quien llamó a nuestra puerta el jueves por la noche con un plato de galletas caseras y una expresión incómoda. Alice, espero que no te importe que pregunte, pero ¿está todo bien con tu situación familiar? ¿A qué te refieres? Cambió nerviosamente el plato entre sus manos. Tu madre pasó por aquí hace unas semanas. Parecía bastante preocupada por ti y Sofía. Mencionó que has estado teniendo algunas dificultades financieras y que Sofía ha estado portándose mal debido al estrés. Otra semilla plantada, otro miembro de la comunidad reclutado para su narrativa de mis fracasos. Invité a la señora Chen a tomar un café, necesitando entender el alcance completo de su campaña. Estaba muy preocupada por el bienestar de Sofía, continuó la señora Chen. Mencionó que tu familia ha estado tratando de proporcionar apoyo, pero que te has resistido a su ayuda. Me preguntó si había notado algo preocupante en el comportamiento o la apariencia de Sofía que pudiera indicar problemas en casa. Te pidió que informaras algo a las autoridades. Los ojos de la señora Chen se abrieron ligeramente. Mencionó que a veces los miembros de la familia necesitan tomar decisiones difíciles para proteger a los niños, incluso cuando los padres no reconocen la necesidad de intervención. Las implicaciones me golpearon como un tren de carga. No solo estaban construyendo una narrativa de mi insuficiencia. Estaban reclutando testigos de la comunidad para apoyar posibles desafíos de custodia. Cada dificultad financiera durante mi divorcio, cada momento de agotamiento emocional mientras reconstruíamos nuestras vidas, cada comportamiento infantil normal de Sofía había sido reformulado como evidencia de un ambiente hogareño inadecuado. Esa noche, llamé a mi amiga de la familia, Patricia, alguien que nos conocía a todos desde hacía décadas y siempre había mantenido una cuidadosa neutralidad durante los conflictos familiares. Su voz denotaba una genuina confusión cuando le pregunté sobre conversaciones recientes con mi familia. Alice, tu madre ha estado compartiendo información preocupante sobre tu situación. Ha pintado un cuadro de alguien que está luchando mucho más de lo que has dejado ver. ¿Qué tipo de cuadro? Inestabilidad financiera, colapso emocional después del divorcio, incapacidad para proporcionar un cuidado constante a Sofía. Ha mencionado que Sofía ha estado portándose mal en las reuniones familiares, volviéndose exigente y manipuladora para llamar la atención. Cerré los ojos, reconociendo la naturaleza sofisticada de su campaña. Estaban creando una historia coherente a través de múltiples fuentes, escuela, vecinos, amigos de la familia, construyendo una base de documentación de preocupaciones que podría respaldar cualquier acción legal futura. Patricia, mi madre te ha pedido que documentes alguna observación preocupante sobre Sofía o sobre mí. Una larga pausa precedió a su respuesta. Mencionó que a veces los miembros de la familia necesitan mantener registros de comportamientos preocupantes, por si acaso la intervención profesional se vuelve necesaria para el bienestar de Sofía. Intervención profesional. Las palabras me helaron hasta los huesos. No solo estaban excluyendo a mi hija de las fotos y reuniones familiares. Estaban construyendo un caso completo para quitarme su custodia por completo, posicionándose como parientes preocupados obligados a actuar cuando una madre inepta se negaba a reconocer sus propias insuficiencias. El viernes por la tarde trajo el descubrimiento más devastador hasta el momento. El tío Thomas llamó con lo que presentó como una preocupación familiar, pero sus palabras llevaban la redacción cuidadosa de alguien que construye un registro legal. Alice, la familia ha estado discutiendo la situación de Sofía extensamente. Todos estamos preocupados por los efectos a largo plazo de tu inestabilidad actual en su desarrollo. ¿Qué inestabilidad, tío Thomas? Las dificultades financieras que has enfrentado desde el divorcio. La volatilidad emocional que hemos observado en las reuniones familiares. Los patrones de comportamiento preocupantes de Sofía que sugieren que no está recibiendo la orientación adecuada en casa. Cada frase fue cuidadosamente elegida,
clínica en su precisión. No era un tío preocupado hablando. Era alguien que había sido instruido en terminología legal y requisitos de documentación. ¿Qué patrones de comportamiento? El comportamiento de búsqueda de atención, los arrebatos emocionales cuando no consigue lo que quiere, la forma en que interrumpe las conversaciones de adultos y exige ser el centro de atención. Son signos de una niña que carece de límites y estructura adecuados en casa. El comportamiento normal de una niña de 8 años había sido reformulado como síntomas patológicos. La tendencia infantil natural de Sophie a buscar atención e inclusión se había convertido en evidencia de mis fracasos como madre. Tío Thomas, ¿estás sugiriendo que Sophie debería ser apartada de mi cuidado? Alice, estamos sugiriendo que podrías beneficiarte del apoyo familiar para proporcionar el entorno estable que Sophie necesita. A veces, los padres amorosos necesitan ayuda para reconocer cuando su situación se ha vuelto demasiado desafiante para manejarla solos. La conversación terminó con su promesa de discutir opciones con otros miembros de la familia. Me senté en mi cocina esa noche, rodeada de la evidencia de una guerra psicológica sistemática contra mi hija y contra mí. Habían pasado meses construyendo un caso completo para una intervención de custodia, reclutando apoyo de la comunidad y documentando cada vulnerabilidad que habíamos mostrado durante nuestro periodo más difícil. Sophie me encontró allí una hora más tarde, todavía mirando mis notas y registros de llamadas. Se subió a mi regazo sin hablar, sus pequeños brazos rodeando mi cuello en el abrazo feroz de una niña que de alguna manera sentía el peligro que rodeaba a nuestra familia. Mami, me van a separar de ti. La pregunta me atravesó el corazón, pero también cristalizó mi determinación. Habían subestimado un factor crucial en su cuidadosa planificación. Me habían dado tiempo para entender exactamente lo que estaban haciendo antes de actuar, y ahora iba a usar ese tiempo para proteger a mi hija de maneras que nunca habrían anticipado. El fin de semana después de la amenazante llamada del tío Thomas, tomé una decisión que habría parecido imposible solo unas semanas antes. Iba a investigar a mi propia familia con la minuciosidad de un detective. Sophie pasó el sábado con la familia de su amiga, dándome horas ininterrumpidas para profundizar en la campaña sistemática que se había librado contra nosotras. Empecé con los registros telefónicos, algo que nunca había pensado en examinar antes. La factura de mi teléfono móvil reveló un patrón que me revolvió el estómago. Numerosas llamadas entre mi madre y Marcus, mi exesposo manipulador, durante todo nuestro proceso de divorcio. Llamadas que habían ocurrido los mismos días en que yo había confiado mis miedos y luchas a mi familia. Llamadas que duraban de 20 a 30 minutos cada una. Llamadas que coincidían perfectamente con las estrategias legales cada vez más sofisticadas de Marcus. La traición se sintió como ahogarse en agua helada. Mientras yo lloraba en el hombro de mi madre por la manipulación financiera y el abuso emocional de Marcus, ella le estaba proporcionando inteligencia en tiempo real sobre mi estado mental, mis recursos financieros y mis estrategias legales. Llamé a mi abogada de divorcio, Sandra Martínez, con preguntas que debería haber hecho meses antes. Sandra, durante mi proceso, Marcus pareció alguna vez tener información sobre mis conversaciones privadas o discusiones familiares. Una pausa se extendió antes de que ella respondiera con cuidado. Alice, hubo varias ocasiones en las que el abogado de Marcus parecía inusualmente bien informado sobre tu dinámica familiar y tu situación financiera. Conocían detalles sobre conversaciones que habías tenido con miembros de la familia, información que debería haber sido privilegiada. ¿Qué tipo de detalles? Sabían que tu madre ofreció ayuda financiera y luego la retiró. Sabían de las preocupaciones familiares sobre tu estabilidad emocional. Incluso sabían de conversaciones privadas que habías tenido sobre la posibilidad de mudarte por oportunidades de trabajo. Mis manos temblaron mientras procesaba esta información. Cada momento vulnerable que había compartido con mi familia había sido utilizado como un arma en mi contra en el tribunal. Cada lágrima que había derramado en el hombro de mi madre se había transformado en evidencia de mi inestabilidad mental. Sandra, ¿pudo esta información haber afectado el resultado de mi acuerdo de divorcio? Alice, si tu exesposo tenía información interna sobre tus sistemas de apoyo familiar, tus recursos financieros y tu estado emocional, absolutamente habría influido en su posición de negociación. Pudo presentarse como el padre más estable mientras te pintaba como alguien cuya propia familia cuestionaba su competencia. La revelación me golpeó como un golpe físico. Mis dificultades financieras no solo habían sido el resultado de la manipulación de Marcus durante el proceso de divorcio.
habían sido agravadas por la colaboración de mi propia familia con él. Cada mes difícil, cada estrés por llegar a fin de mes, cada momento de agotamiento que luego usaron como evidencia de mi insuficiencia, había sido deliberadamente diseñado a través de su traición. El domingo por la noche trajo el descubrimiento más devastador hasta el momento. Mientras ayudaba a mi padre a mover algunos muebles al garaje, accidentalmente tiré una caja de papeles de su oficina en casa. Entre los documentos esparcidos, encontré copias de declaraciones de testigos de solvencia moral preparadas para el caso de custodia de Marcus, declaraciones escritas por mis propios familiares. La declaración de Janet me pintaba como emocionalmente inestable después del divorcio, propensa a arrebatos dramáticos e incapaz de proporcionar un cuidado constante a su hija debido a dificultades financieras y de salud mental. La declaración de Linda describía a Sophie como mostrando patrones de comportamiento preocupantes, incluyendo comportamiento de búsqueda de atención, manipulación emocional y signos de supervisión inadecuada en casa. La declaración de Robert me caracterizaba como resistente al apoyo y la intervención familiar, a la defensiva sobre evidentes insuficiencias parentales y poco dispuesta a reconocer el impacto negativo de su inestabilidad en el desarrollo de su hija. Cada declaración estaba fechada del mes anterior y firmada con sellos notariales. Habían preparado estos asesinatos de reputación mientras sonreían en nuestras cenas de domingo, mientras abrazaban a Sophie al despedirse, mientras ofrecían un apoyo superficial durante mis momentos más difíciles. Pero el documento final en la pila me hizo sentir físicamente enferma. Era un borrador de petición de custodia de emergencia que nombraba a mi madre como tutora propuesta para Sophie. La petición citaba insuficiencia parental documentada, inestabilidad financiera, volatilidad emocional y preocupaciones familiares con respecto a la seguridad y el bienestar de la niña en el entorno familiar actual. El documento era exhaustivo, profesional y aterrador en su precisión. Hacía referencia a las preocupaciones de la escuela sobre el entorno familiar de Sophie, a las observaciones de los vecinos sobre comportamientos preocupantes y a la extensa documentación familiar de mis fracasos como madre. Cada llamada telefónica a la señora Patterson, cada conversación con la señora Chen, cada discusión preocupada con amigos de la familia había sido orquestada para construir este caso. La petición estaba lista para ser presentada, esperando solo el momento detonante adecuado. Habían estado preparándose para quitarme a mi hija mientras mantenían la pretensión de apoyo familiar, posicionados para intervenir como parientes preocupados obligados a actuar cuando mis insuficiencias se volvieran demasiado peligrosas para ignorarlas. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Marcus. Alice, creo que deberíamos discutir la modificación de nuestro acuerdo de custodia. Mis conexiones familiares sugieren que Sophie se beneficiaría de un entorno más estable. Mis conexiones familiares. La frase confirmó todo lo que había descubierto. Marcus no solo se refería a su propia familia. Se refería a la red de inteligencia que había establecido con la mía. Le habían estado pasando información, construyendo munición legal y preparándose para presentar un frente unido contra mí en el tribunal. Siguió otro mensaje de texto. Tu propia familia está de acuerdo en que la situación actual de Sophie no satisface sus necesidades. Deberíamos trabajar juntos para encontrar una solución mejor antes de que alguien tenga que involucrar a los tribunales. La amenaza implícita era muy clara: someterse a sus demandas de custodia revisadas o enfrentar una batalla legal donde mi propia familia testificaría en mi contra, donde meses de preocupaciones documentadas respaldarían las afirmaciones de mi ineptitud como madre. Me senté en el garaje de mi padre esa noche, rodeada de la evidencia de la traición más completa que podría haber imaginado. Habían usado mi confianza, mi vulnerabilidad durante el periodo más oscuro de mi vida y mi amor por mi hija para construir un caso sistemático para apartarla de mi cuidado. Cada abrazo de mi madre había estado contaminado con la recopilación de inteligencia. Cada cena familiar había sido una oportunidad para documentar mis fallos. Cada momento de apoyo se había ofrecido justo el tiempo suficiente para establecer su credibilidad como miembros de la familia preocupados antes de ser utilizado como un arma en mi contra. Pero mientras estaba sentada allí en la oscuridad, algo más se cristalizó en mi mente. Habían cometido un error crucial en su cuidadosa planificación. Habían subestimado mi inteligencia y mi ingenio. Habían asumido que seguiría siendo la mujer vulnerable y emocionalmente dependiente que había buscado su consuelo durante mi divorcio. No habían tenido en cuenta la posibilidad de que descubriera su conspiración antes de que la implementaran. Más importante aún, habían creado una extensa documentación de su propio comportamiento poco ético. Registros telefónicos que probaban la conspiración con mi exesposo.
Declaraciones de testigos de solvencia moral que podían ser impugnadas por sesgo y coordinación. Evidencia de intercepción de correo, interferencia escolar y manipulación de la comunidad que revelaría su campaña sistemática a cualquier observador objetivo. Me habían dado todo lo que necesitaba para exponerlos, proteger a mi hija y volver sus propias armas en su contra. Pero no iba a confrontarlos con ira o desesperación. Iba a usar sus propios métodos, planificación cuidadosa, documentación sistemática y sincronización estratégica para asegurar que enfrentaran las consecuencias por lo que le habían hecho a una niña inocente de 8 años. Sophie merecía justicia, y yo se la iba a dar de una manera que nunca verían venir. El lunes por la mañana llegó con una normalidad engañosa mientras dejaba a Sophie en la escuela con su mochila y lonchera habituales. Pero debajo de la apariencia rutinaria, mi mente operaba con un enfoque láser en un plan que se había formado durante mi noche de insomnio. No iba a confrontar a mi familia con arrebatos emocionales o súplicas desesperadas. Iba a desmantelar su conspiración con la misma precisión metódica que ellos habían usado para construirla. Mi primera parada fue el bufete de abogados de Sandra Martínez. Mi abogada de divorcio escuchó con creciente asombro mientras le presentaba las pruebas que había descubierto, registros telefónicos, correo interceptado, declaraciones de testigos de solvencia moral y el borrador de la petición de custodia. Su compostura profesional se resquebrajó ligeramente mientras examinaba los documentos. Alice, esto es mucho más serio que una disfunción familiar. Estamos hablando de posible fraude postal, conspiración para cometer perjurio y acoso sistemático. Tu tío Charles, en particular, ha violado varios estándares de ética legal al afirmar simultáneamente neutralidad mientras representaba en secreto los intereses de Marcus. ¿Cuáles son nuestras opciones? Los ojos de Sandra brillaron con la intensidad de una abogada que había encontrado un camino claro hacia la justicia. Documentamos todo, presentamos los informes apropiados al Servicio Postal y al Colegio de Abogados del Estado, y preparamos contrademandas que les harán pensar 2 veces antes de proceder con su petición de custodia. ¿Cuánto tiempo tenemos? Basado en estos documentos, es probable que planeen presentar la demanda en las próximas semanas. Necesitamos movernos rápidamente para establecer la conspiración antes de que puedan alegar coincidencia o malentendido. Esa tarde, llamé a la oficina del inspector postal para informar de la intercepción sistemática de correo. El inspector Williams, una mujer seria con 20 años de experiencia, se reunió conmigo en mi casa el martes por la mañana para documentar el patrón de correspondencia robada. Examinó el testimonio de la señora Rodríguez, la cronología de las tarjetas de cumpleaños y paquetes perdidos, y la admisión de mi madre de interceptar correo destinado a Sophie. Señora Alice, la intercepción de correo es un delito federal que nos tomamos muy en serio, especialmente cuando implica un patrón de comportamiento dirigido a un menor de edad. Llevaremos a cabo una investigación formal y entrevistaremos a su cartera, así como a los miembros de su familia. ¿Cuánto tiempo lleva ese proceso? Dada la documentación que ha proporcionado y la naturaleza continua de la interferencia, podemos iniciar acciones inmediatas. Su madre recibirá una visita oficial de investigadores federales en los próximos días. El miércoles trajo un aliado inesperado en la forma de mi amiga de la familia, Patricia, quien llamó con crecientes preocupaciones sobre sus conversaciones recientes con mi madre. Alice, he estado pensando en nuestra discusión y algo no me cuadra. La historia de tu madre sobre el comportamiento de Sophie no coincide con lo que he observado cuando las he visto juntas. ¿A qué te refieres? Ha estado haciendo preguntas muy específicas sobre el comportamiento de Sophie en tu casa, casi como si estuviera construyendo un expediente. Cuando mencioné lo bien portada y feliz que parecía Sophie durante nuestra última visita, tu madre pareció decepcionada en lugar de aliviada. La observación de Patricia confirmó lo que había sospechado. Habían estado reclutando testigos que se esperaba que apoyaran su narrativa, frustrándose cuando la realidad no coincidía con su historia deseada. Patricia, ¿estarías dispuesta a proporcionar una declaración escrita sobre lo que realmente has observado con respecto al comportamiento de Sophie y nuestra situación familiar? Absolutamente. De hecho, creo que otros amigos de la familia han sido contactados con solicitudes de información similares. Tu madre ha estado bastante ocupada construyendo su caso en tu contra. El jueves trajo el avance que había estado esperando. Emma, mi sobrina adolescente, me llamó después de la escuela con urgencia en su voz. Tía Alice, necesito mostrarte algo más, pero tenemos que encontrarnos en un lugar privado.
Nos reunimos en la biblioteca pública, donde Emma sacó su teléfono con manos temblorosas. Había estado haciendo capturas de pantalla en secreto de más conversaciones del chat grupal familiar, construyendo su propio archivo de pruebas de la conspiración contra Sophie y contra mí. Hay otro chat grupal llamado La situación de Sophie, que crearon solo para planificar todo, susurró. Han estado coordinando sus historias, planeando qué decirle a tu abogada de divorcio, incluso discutiendo cómo hacerte parecer más inestable. Las capturas de pantalla revelaron el alcance completo de su coordinación. Mensajes sobre el momento oportuno de las declaraciones de los testigos de solvencia moral para un impacto máximo. Discusiones sobre qué miembros de la familia deberían contactar a la escuela de Sophie con preocupaciones. Planes para documentar mis reacciones emocionales durante las reuniones familiares para respaldar las afirmaciones de inestabilidad. Lo más condenatorio fue un hilo de mensajes de mi madre. Alice está sospechando sobre la edición de las fotos. Necesitamos acelerar nuestro cronograma para la petición de custodia antes de que descubra el panorama general. Emma, has sido increíblemente valiente al documentar esto. ¿Estás preparada para testificar sobre lo que has presenciado? Tía Alice, lo que le están haciendo a Sophie está mal. Es solo una niña pequeña que quiere a todos, y la están tratando como si fuera un problema que hay que resolver. Testificaré sobre lo que necesites. El viernes trajo la última pieza de evidencia que necesitaba, una conversación con la doctora Karen Thompson, una terapeuta familiar que había sido contactada por mi madre el mes anterior. Señora Alice, su madre se comunicó expresando preocupaciones sobre el desarrollo emocional de su hija y su capacidad para proporcionar un apoyo terapéutico apropiado. ¿Programó alguna cita para Sophie? Quería establecer una relación terapéutica para Sophie sin su conocimiento, afirmando que usted se resistía a reconocer la necesidad de ayuda profesional de su hija. Cuando le expliqué que no podía tratar a un menor sin el consentimiento de los padres, me preguntó si podía documentar nuestra conversación como prueba de su falta de voluntad para buscar la atención adecuada para Sophie. La audacia era impresionante. Habían intentado crear un rastro de papel que mostrara que yo me negaba a recibir servicios de salud mental para Sophie, mientras intentaban simultáneamente organizar sesiones de terapia no autorizadas que luego podrían usarse como evidencia de sus problemas. Para el fin de semana, había reunido un dossier completo de su conspiración. Delitos federales de correo, violaciones de ética legal, intento de fraude contra profesionales de la salud mental, acoso sistemático y coordinación documentada para cometer perjurio. Cada llamada telefónica, cada narrativa manipulada, cada testigo reclutado había sido cuidadosamente catalogado con fechas, horas y pruebas corroborantes. Pero aún no estaba lista para revelar mi jugada. Necesitaba un elemento más para asegurar el máximo impacto. Necesitaba que creyeran que todavía tenían el control mientras yo preparaba la trampa perfecta. Mi plan requería que se sintieran lo suficientemente seguros como para proceder con su petición de custodia, caminando directamente hacia un campo minado legal de su propia creación. El sábado por la noche, llamé a mi madre con una vulnerabilidad cuidadosamente ensayada en mi voz. Mamá, he estado pensando en nuestra conversación de la semana pasada. Quizás Sophie y yo sí necesitamos más apoyo familiar. Esta situación ha sido abrumadora para mí. El alivio en su voz fue audible. Oh, cariño, me alegra tanto que finalmente estés lista para aceptar ayuda. La familia ha estado muy preocupada por ambas. Me preguntaba si podríamos tener una reunión familiar la próxima semana para discutir formas en que podrían brindar más apoyo para el cuidado y desarrollo de Sophie. Por supuesto, organizaré algo con todos. Esto es exactamente lo que Sophie necesita, más estabilidad y estructura en su vida. Al colgar, sentí la satisfacción de un jugador de ajedrez que acaba de posicionar a su oponente para el jaque mate. Pensaron que me estaba rindiendo, aceptando su narrativa de mi insuficiencia y la necesidad de intervención de Sophie. En realidad, los estaba reuniendo a todos en una habitación donde revelarían el alcance completo de su conspiración antes de saber que cada palabra sería documentada, grabada y utilizada como evidencia en múltiples procedimientos legales que nunca vieron venir. Sophie merecía justicia, y estaba a punto de dársela de una manera que protegería no solo su futuro, sino también el de cualquier otro niño que pudiera caer víctima de su crueldad sistemática. La reunión familiar fue programada para el sábado siguiente en casa de mis padres, en el mismo comedor donde habían desestimado las lágrimas de Sophie por las fotos de Navidad manipuladas solo unas semanas antes. Durante 6 días, me preparé con la minuciosidad de un estratega militar,
coordinando con Sandra, el inspector Williams y el Colegio de Abogados del Estado para asegurar que cada ángulo estuviera cubierto. Sophie sintió la tensión a pesar de mis esfuerzos por mantener la normalidad. El jueves por la noche, se metió en la cama a mi lado con su elefante de peluche favorito, Peanuts, apretado contra su pecho. «Mami, vamos a estar bien». Le aparté el pelo oscuro de la cara, mirando unos ojos que contenían demasiada preocupación para una niña de 8 años. «Cariño, a veces los adultos cometen errores que lastiman a las personas que se supone que deben proteger, pero te prometo que nunca dejaré que nadie te separe de mí o te haga sentir que no perteneces a esta familia. Ni siquiera la abuela». La pregunta me atravesó el corazón, pero respondí con absoluta certeza. Ni siquiera la abuela. El viernes por la noche, pasé horas preparando los materiales que necesitaría para la confrontación del sábado. Álbumes de fotos, documentos legales, conversaciones grabadas, declaraciones de testigos, todo organizado en una presentación que desmantelaría sistemáticamente su conspiración antes de revelar las consecuencias legales que enfrentarían. Pero la pieza central de mi plan era algo que nunca esperarían. Había creado nuevos álbumes de fotos de Navidad para cada miembro de la familia, impresos profesionalmente y bellamente encuadernados. Cada álbum contenía las mismas fotos familiares de nuestra reciente sesión, pero con una diferencia crucial: yo había sido eliminada digitalmente de cada una de las imágenes. Las fotos de boda donde había sostenido ramos de flores se convirtieron en imágenes de flores flotantes. Las celebraciones de cumpleaños donde había estado junto a los pasteles mostraban espacios vacíos con sombras misteriosas. Los recuerdos de vacaciones familiares donde había reído con parientes se convirtieron en reuniones espeluznantes con vacíos inexplicables en las composiciones grupales. Las mañanas de Navidad donde había abierto regalos se convirtieron en escenas surrealistas de presentes desenvolviéndose solos. El efecto era inquietante, perturbador y emocionalmente devastador. Cada álbum mostraba décadas de historia familiar vaciadas de significado por el borrado digital, recuerdos transformados en ecos huecos de conexión y amor. Experimentarían de primera mano lo que le habían hecho a Sophie. La desorientación, la sensación de inexistencia, la cruel comprensión de que alguien en quien confiaban los había literalmente borrado de su propia historia familiar. Llegó la mañana del sábado, fría, a juego con mi estado de ánimo mientras subía a Sophie y nuestros materiales al coche. Llevaba su suéter rojo favorito con copos de nieve blancos, el mismo atuendo que había usado en nuestra sesión de fotos. Había elegido su ropa deliberadamente. Quería que vieran exactamente lo que habían borrado de su imagen familiar perfecta. La casa bullía con una energía anticipatoria cuando llegamos. La familia de Linda había conducido desde 2 pueblos de distancia. El tío Thomas llevaba su mejor traje, como si asistiera a un procedimiento formal. El tío Charles había traído un maletín, esperando claramente manejar el papeleo legal. Mi madre había preparado su mejor banquete navideño, creando el telón de fondo perfecto para lo que ella creía que sería mi rendición a su intervención de custodia. Sophie corrió a saludar a sus primos mientras yo organizaba mis materiales en la mesa de café de la sala. El álbum de fotos se encontraba inocuamente entre carpetas legales y archivos de documentos, sin dar ninguna indicación de la bomba emocional que contenían. Alice, querida, estamos muy orgullosos de que hayas buscado el apoyo familiar, anunció mi madre mientras todos se reunían en la sala. Sophie tiene suerte de tener abuelos y tíos que se preocupan lo suficiente como para proporcionarle la estabilidad que necesita. Sí, mamá, Sophie es muy afortunada de saber exactamente cuánto le importa a su familia. El tío Charles abrió su maletín con eficiencia profesional. Alice, hemos preparado algunos documentos preliminares que describen una estructura de apoyo que aseguraría que Sophie reciba el cuidado adecuado mientras tú resuelves tus desafíos actuales. Antes de que discutamos cualquier documento, tengo algunos regalos de Navidad que me gustaría compartir con todos. Le entregué a cada miembro de la familia uno de los álbumes de fotos personalizados. Pensé que disfrutarían viendo nuestros recuerdos familiares desde una nueva perspectiva. Aceptaron los álbumes con agradable sorpresa, esperando el típico sentimiento navideño. Sophie se sentó a mi lado en el sofá, su pequeña mano encontrando la mía mientras los adultos comenzaban a abrir sus colecciones personalizadas de historia familiar borrada. El silencio que siguió fue profundo y escalofriante. Página tras página revelaba el devastador impacto de la eliminación digital. Recuerdos de la infancia donde yo debería haber estado celebrando sus logros se convirtieron en espacios vacíos que drenaban la alegría de cada hito.
Fotos de boda donde había sido dama de honor se convirtieron en imágenes surrealistas de ramos flotantes y vacíos inexplicables en las líneas de la ceremonia. Celebraciones de cumpleaños que abarcaban décadas se convirtieron en reuniones embrujadas donde las porciones de pastel desaparecían en el aire y los regalos se abrían solos. El rostro de mi madre se puso pálido mientras pasaba páginas que mostraban mañanas de Navidad donde los regalos parecían desenvolverse solos, fotos de vacaciones donde el equipaje se llevaba a sí mismo, ceremonias de graduación donde los abrazos de felicitación abrazaban el aire vacío. El impacto visual fue inmediato y visceral. Estaba presenciando su propio borrado de los recuerdos que definían su identidad y sus relaciones. ¿Qué se siente?, pregunté en voz baja, mirar la historia de tu vida contigo borrada de la existencia. Las manos de Linda temblaban mientras examinaba las fotos de la boda donde yo había estado a su lado como dama de honor, ahora mostrándola abrazando un espacio vacío durante el momento más importante de su vida. El tío Thomas miraba fijamente los recuerdos de un viaje de pesca donde yo había atrapado la trucha más grande del día, ahora mostrando misteriosos peces flotando junto a botes vacíos. Esto es lo que le hicieron a Sophie, continué, mi voz llevando una claridad absoluta. Tomaron a una niña de 8 años que confiaba completamente en ustedes y la borraron de su propia historia familiar. Le hicieron creer que era invisible, inútil, indigna de ser incluida en los recuerdos que deberían haber celebrado su existencia. La voz de Sophie cortó su atónito silencio con una simplicidad devastadora. Ahora saben lo que se siente cuando las personas que amas deciden que no perteneces a las fotos. El impacto emocional fue inmediato y abrumador. Mi madre comenzó a llorar, pero yo no había terminado. Abrí la primera carpeta legal, revelando los registros telefónicos que documentaban sus extensas conversaciones con Marcus. Mientras me consolabas durante mi divorcio, estabas proporcionando inteligencia en tiempo real a mi ex esposo abusivo sobre mi estado mental, mis recursos financieros y mis estrategias legales. El rostro del tío Charles perdió todo color mientras mostraba copias de su coordinación con el equipo legal de Marcus mientras afirmaba neutralidad en las discusiones familiares. Violaste múltiples estándares de ética legal al representar en secreto intereses adversos a tu propio miembro de la familia mientras mantenías la pretensión de un consejo neutral. Continué sistemáticamente a través de cada pieza de evidencia. Correo interceptado que constituía delitos federales, informes falsos a escuelas y profesionales de la salud mental, declaraciones de testigos de solvencia moral coordinadas preparadas para el perjurio y el borrador de la petición de custodia que revelaba el alcance completo de su conspiración. Los inspectores postales federales están investigando actualmente los cargos de intercepción de correo. El Colegio de Abogados del Estado está revisando violaciones de ética que podrían resultar en la suspensión de la licencia, y el Tribunal de Familia estará muy interesado en su campaña sistemática para manipular los procedimientos de custodia a través del fraude y la conspiración. La habitación quedó en un silencio atónito mientras la magnitud de su exposición legal se hacía evidente. Pero guardé la revelación más devastadora para el final. Lo más importante es que Sophie ahora entiende exactamente qué tipo de personas son realmente. Ha visto cómo operan, cómo manipulan, cómo tratan a los niños que no encajan en su imagen perfecta, y ha tomado una decisión sobre si quiere tener relaciones con personas que le harían esto a una niña inocente de 8 años. Sophie se levantó del sofá con una dignidad que parecía mucho más allá de sus años, mirando directamente a su abuela. Habló con una fuerza tranquila. Abuela, te perdono por haberme hecho daño, pero ya no quiero estar en tus fotos, incluso si me pides que vuelva. Aprendí que las familias de verdad no borran a las personas que aman. La simple sabiduría de sus palabras quedó suspendida en el aire como un juicio final. Habían pasado meses construyendo un caso contra una niña de 8 años solo para descubrir que ella poseía más integridad, compasión e inteligencia emocional que todos ellos juntos. Las lágrimas de mi madre se convirtieron en sollozos desesperados al darse cuenta de lo que había perdido, no solo la confianza de Sophie, sino su propia credibilidad moral y su posición legal. El tío Charles rebuscaba frenéticamente en su maletín, comprendiendo que sus documentos de custodia preparados se habían convertido en evidencia en múltiples procedimientos penales y civiles en su contra. Alice, seguramente podemos discutir esto en privado, balbuceó el tío Thomas. Los asuntos familiares no deberían involucrar a autoridades externas. Ustedes convirtieron esto en un asunto legal cuando conspiraron para cometer fraude postal, perjurio y fraude de custodia, respondí con calma. Ustedes involucraron a autoridades externas cuando presentaron informes falsos a las escuelas e intentaron manipular a profesionales de la salud mental.
Ustedes terminaron con la privacidad familiar cuando usaron mi confianza y la vulnerabilidad de mi hija como armas para sus propios fines. La trampa estaba completa, perfectamente ejecutada y absolutamente devastadora. Estaban sentados, rodeados de evidencia de sus propios crímenes, sosteniendo álbumes de fotos que los obligaban a experimentar la devastación emocional que habían infligido a una niña inocente. Cada estrategia legal que habían preparado se había vuelto en su contra. Cada relación que habían manipulado había sido expuesta. Cada autoridad que engañaron ahora estaba investigando su comportamiento. Pero lo más importante, Sophie había visto la justicia en acción. Había sido testigo de que la verdad finalmente prevalece, que las personas que lastiman a los niños enfrentan consecuencias y que ella poseía la fuerza y el valor para defenderse de los adultos que intentaron hacerla desaparecer. A la mañana siguiente, mi madre se despertaría con investigadores federales en su puerta. El tío Charles descubriría quejas en el colegio de abogados que amenazaban su carrera. Y Sophie comenzaría a entender que, a veces, lo más amoroso que puedes hacer es negarte a aceptar un trato que disminuye tu valor. La justicia finalmente estaba llegando para mi hija de 8 años, entregada con la precisión y la minuciosidad que su inocencia merecía. La mañana de Navidad amaneció fresca y brillante, exactamente una semana después de nuestra devastadora confrontación familiar. Sophie me despertó temprano, saltando con la emoción que solo una niña de 8 años puede reunir, temporalmente libre del peso de las crueldades adultas que habían ensombrecido sus últimos meses. Oh, mami, ¿podemos hacer panqueques con forma de muñecos de nieve? ¿Y podemos ver películas todo el día sin que nadie nos diga que estamos haciendo algo mal? Las simples peticiones me rompieron y llenaron el corazón simultáneamente. Así debería ser la infancia. Alegría espontánea, ideas creativas para el desayuno, mañanas festivas perezosas sin juicio ni manipulación por parte de los adultos que deberían proporcionar amor incondicional. Nuestra tranquila celebración fue interrumpida por una llamada telefónica que había estado esperando, pero temiendo. La voz de mi madre se quebró por la emoción mientras hablaba. Alice, por favor, podemos hablar, solo nosotras dos. Acepté reunirme con ella en el parque cerca de mi casa, terreno neutral, donde Sophie podría jugar en los columpios mientras abordábamos la devastación que había consumido nuestras relaciones familiares. Janet llegó, luciendo más vieja de lo que nunca la había visto, con el mismo abrigo beige que había usado en los programas escolares y las fiestas de cumpleaños de Sophie, cuando todavía pretendía preocuparse por la felicidad de su nieta. Se sentó en el banco a mi lado, observando a Sophie impulsar sus piernas en el columpio con una independencia decidida. No he dormido desde el sábado, comenzó. Sigo mirando esos álbumes de fotos que hiciste, viéndome borrada de los recuerdos que definen quién soy, y finalmente entiendo lo que le hicimos a ella. De verdad. Tomamos a una niña que nos amaba completamente y le hicimos creer que era invisible. Usamos la confianza de su madre en su contra. Convertimos las reuniones familiares en evaluaciones de desempeño donde una niña de 8 años podía reprobar exámenes que no sabía que estaba tomando. Observé a Sophie intentar una voltereta desde el columpio, aterrizando con gracia en las astillas de madera con una sonrisa triunfante. Nos saludó con la mano antes de volver a subir, resiliente de la manera en que solo los niños pueden serlo cuando finalmente se sienten seguros. Mamá, ¿por qué fue más fácil excluirla que simplemente amarla? Las lágrimas de Janet brotaron libremente ahora, ya no contenidas por la gestión de imagen que había gobernado sus elecciones durante tanto tiempo. Porque ella representaba todo lo que tenía miedo de admitir sobre nuestra familia. El problema de alcoholismo de tu padre que pretendíamos que no existía. Las dificultades financieras que ocultábamos a la comunidad. La forma en que Marcus nos manipuló a todos mientras te culpábamos a ti por no ser lo suficientemente fuerte como para arreglarlo. Así que hicieron de Sophie el chivo expiatorio de generaciones de disfunción familiar. Sí. Y al hacerlo, nos convertimos exactamente en el tipo de personas que destruyen el sentido de valor y pertenencia de los niños. Nos convertimos en los adultos de los que los niños necesitan protección. Su honestidad fue devastadora y necesaria. Durante la siguiente hora, reveló el alcance completo de su conspiración mientras aceptaba la responsabilidad total de sus elecciones. Las llamadas telefónicas con Marcus habían comenzado como intentos de mediar en nuestros problemas matrimoniales, pero evolucionaron hacia el intercambio de inteligencia cuando se dio cuenta de que él estaba manipulando la información para obtener ventajas legales. El tío Charles se había ofrecido a ayudar con asesoramiento legal,
pero gradualmente se posicionó para beneficiarse representando los intereses de Marcus mientras mantenía la confianza familiar. La petición de custodia fue idea mía, admitió. Me convencí de que estabas luchando demasiado para proporcionar un cuidado estable a Sophie, que estaría mejor con abuelos que pudieran ofrecer seguridad financiera y consistencia emocional. Mientras saboteabas activamente mi estabilidad financiera y mi salud emocional a través de tu conspiración con mi abusador. Sí. Creé los problemas que afirmaba estar resolviendo. Documenté la inestabilidad que ayudé a crear. Convertí tu vulnerabilidad durante el peor periodo de tu vida en evidencia contra tu idoneidad como madre. La risa de Sophie se escuchó por todo el patio de recreo mientras hacía amistad con otros 2 niños que llegaron con sus familias. Observé su habilidad natural para conectar, incluir, compartir los juegos sin llevar la cuenta de quién merecía qué nivel de amabilidad. Es notable, dijo Janet, siguiendo mi mirada. Mira cómo trata a esos niños, con aceptación y generosidad inmediatas. Eso no es algo que puedas enseñar. Así es ella, a pesar de todo lo que le hicimos pasar. Es notable porque nunca ha aprendido a usar el amor como un arma. No entiende la aceptación condicional porque no está en su naturaleza ofrecerla. Alice, sé que no tengo derecho a pedir esto, pero ¿hay alguna posibilidad de ganarme su perdón, de reconstruir la confianza que he destruido por completo? Consideré su pregunta mientras observaba a Sophie organizar un juego improvisado que incluía a todos los niños en el patio de recreo, asegurándose naturalmente de que todos tuvieran un papel que resaltara sus fortalezas. Mamá, el perdón no es algo que te ganas de una niña de 8 años a la que has abusado emocionalmente. El perdón es algo que ella elegirá ofrecer si, y cuando, se sienta lo suficientemente segura como para considerarlo. Tu trabajo no es ganarte nada de ella. Tu trabajo es convertirte en alguien digno de la confianza que ella podría algún día elegir extender. ¿Cómo hago eso? Empiezas aceptando cada consecuencia de tus elecciones sin esperar simpatía o minimización. Enfrentas los cargos federales, las violaciones de ética, las sanciones del tribunal de familia. Reconstruyes tu vida en algo que honre a los niños en lugar de evaluarlos. Aprendes a amar sin condiciones, a apoyar sin juzgar y a incluir sin requerir que las personas se ganen su lugar en tus afectos. La conversación terminó con el compromiso de Janet de entrar en terapia, abordar los patrones familiares que habían creado esta disfunción y aceptar la responsabilidad legal por sus crímenes, sin buscar minimizar las consecuencias a través de conexiones familiares o apelaciones emocionales. En los meses siguientes, el sistema de justicia abordó metódicamente su conspiración. Los inspectores postales federales presentaron cargos por fraude postal que resultaron en libertad condicional y multas sustanciales. El Colegio de Abogados del Estado suspendió la licencia del tío Charles en espera de la finalización de la capacitación en ética y los requisitos de servicio comunitario. Los tribunales de familia sancionaron a sus abogados por intentar presentar peticiones de custodia fraudulentas basadas en pruebas fabricadas. Más importante aún, Sophie fue testigo de cómo los adultos enfrentaban las consecuencias apropiadas por sus elecciones dañinas mientras mantenía su propia salud emocional y sentido de valor. Aprendió que defenderse no requería odio ni venganza. Requería claridad sobre el trato aceptable y la fuerza para hacer cumplir límites saludables. Linda finalmente se comunicó con disculpas genuinas y solicitudes para reconstruir relaciones basadas en el respeto en lugar de la manipulación. David admitió su cobardía al permanecer en silencio cuando debería haber protegido a Sophie, comprometiéndose a una defensa activa de los niños en futuras situaciones familiares. El tío Thomas vendió su casa del lago para pagar los honorarios legales y la restitución, pasando los fines de semana como voluntario con niños cuyas familias los habían abandonado. 6 meses después, Sophie recibió una carta cuidadosamente escrita de su abuela, no solicitando perdón o la restauración de la relación, sino simplemente reconociendo el daño causado y expresando orgullo por la fuerza, la inteligencia y la capacidad de amar de Sophie a pesar de los fracasos de los adultos para protegerla adecuadamente. Sophie leyó la carta 2 veces antes de doblarla con cuidado y colocarla en su caja de recuerdos, junto con premios escolares, pulseras de la amistad y fotos de personas que le habían mostrado amor auténtico. Mami, creo que la abuela está aprendiendo a ser una mejor persona. Quizás algún día sea alguien con quien quiera volver a pasar tiempo. ¿Cómo sería eso para ti, cariño? Alguien que incluya a las personas en lugar de borrarlas. Alguien que quiere a los niños sin hacerles demostrar que se lo merecen. Alguien que se disculpa cambiando, no solo sintiendo pena.
La sabiduría en su respuesta me recordó que los niños a menudo entienden el amor y la justicia con más claridad que los adultos que han aprendido a complicar ambos con condiciones, expectativas y requisitos de desempeño. Hoy, Sophie tiene 9 años, confía en su valor, es generosa con sus afectos y clara con sus límites. Mantiene relaciones con miembros de la familia que han demostrado un cambio genuino mientras se protege de aquellos que no han completado su propio trabajo de crecimiento. Sabe que ser borrada de las fotos nunca tuvo que ver con su comportamiento o su valor. Se trataba de adultos que proyectaban su propia disfunción en una niña que merecía protección en lugar de culpa. La tarjeta de Navidad manipulada todavía está en nuestra caja de recuerdos, no como recordatorios del dolor, sino como evidencia de que la verdad finalmente emerge, que la justicia a veces llega para los niños que han sido sistemáticamente borrados y que el amor no requiere ganarse un lugar en las fotos familiares. La familia real se construye sobre la aceptación incondicional, la protección de los vulnerables y la inclusión que celebra en lugar de evaluar la presencia de cada persona. Los niños merecen adultos que expandan su sentido de pertenencia en lugar de exigirles que se encojan para encajar en definiciones estrechas de aceptabilidad. ¿Alguna vez has tenido que defender a un niño cuya familia lo trataba como menos valioso que su imagen o reputación? ¿Cómo crees que los adultos deberían manejar a los miembros de la familia que excluyen o menosprecian sistemáticamente a los niños? Me encantaría conocer tus pensamientos sobre la protección de la seguridad emocional de los niños en situaciones familiares complicadas. Gracias por escuchar la historia de Sophie y la mía. A veces, lo más amoroso que podemos hacer es negarnos a aceptar un trato que disminuye el valor de cualquier persona, especialmente de los niños que merecen protección, inclusión y amor incondicional de los adultos en sus vidas. Si esta historia resonó contigo, por favor, dale me gusta a este vídeo. Suscríbete para más historias sobre coraje familiar y justicia. Compártela con alguien que necesite escuchar sobre la defensa de los niños y comenta a continuación sobre tus propias experiencias con dinámicas familiares que priorizan la imagen sobre el amor auténtico.